Las encuestas muestran que millones de estadounidenses creen firmemente que la astrología funciona, pero la mayoría no tiene idea de cómo comenzó realmente esta antigua práctica. Lea aquí el esclarecedor relato sobre el origen de la astrología. Lentamente, el anciano sacerdote caldeo de cabello blanco levantó el cuchillo largo y afilado por encima de su cabeza. Se detuvo un momento, dirigiendo con reverencia una plegaria al dios del sol, Shamash, y luego hundió rápidamente la hoja profundamente en el vientre de la oveja joven atada al altar del templo. La sangre brotó de la incisión cuando el sacerdote, asistido por funcionarios subalternos del templo, abrió hábilmente el animal. Los sacerdotes examinaron con pericia el hígado, los pulmones y los intestinos de la oveja, que ahora estaban humeantes. De repente, el anciano sacerdote principal jadeó de miedo y sorpresa al ver una larga marca amarillenta en un lado del hígado, una señal inequívoca de la destrucción que se avecinaba. A toda prisa, el anciano sacerdote salió del templo y llamó a sus asistentes para que prepararan un barco para el viaje por el Éufrates hasta Babilonia. Tenía que advertir al rey de inmediato que no hiciera campaña contra los elamitas en el este año. Los grandes dioses habían hablado a través del cuerpo de la oveja. La marca anormal en el hígado significaba que el rey y su ejército estaban destinados a sufrir un desastre. Ceremonias similares a la descrita anteriormente se llevaron a cabo miles y miles de veces durante la historia de la antigua Babilonia y Asiria, ubicadas en lo que hoy es el actual Irak. Como lo muestran claramente sus documentos e inscripciones religiosas, los babilonios creían firmemente que los dioses poderosos se comunicaban con el hombre a través de todo tipo de eventos y condiciones naturales. Las marcas en las entrañas de un animal sacrificado, el comportamiento de los animales o humanos en las calles, la forma de un feto abortado, el patrón formado por el humo de una lámpara de aceite o por el agua vertida sobre aceite y, no menos importante, las posiciones de los planetas y las estrellas en el cielo. Tales eventos, que se cree que son mensajes del futuro, se llaman presagios y el arte de buscar e interpretar presagios se llama adivinación. Las sociedades antiguas creían que los presagios eran mensajes de los dioses que revelaban eventos futuros. Muchos pueblos del mundo antiguo, los babilonios, los asirios, los egipcios, los griegos y los romanos, practicaban la adivinación. Probablemente la forma más popular de adivinación en la antigua Babilonia era el examen de las entrañas de los animales, especialmente las ovejas, que se sacrificaban al dios. Justo antes de matar al animal, el sacerdote adivinador suplicaba a los dioses que escribieran su mensaje en las entrañas de la oveja. Cuando se examinaban los órganos, cualquier marca, bulto o forma inusual se interpretaba como la respuesta del dios. Incluso la configuración normal de los órganos tenía importancia. Se han desenterrado cientos de tablillas de arcilla en las tierras de Babilonia y Asiria que contienen instrucciones detalladas para los sacerdotes sobre cómo interpretar las marcas en las entrañas de los animales sacrificados, así como sobre cómo interpretar miles de otros eventos y condiciones ominosos. Tales prácticas eran conocidas en todas partes. La Biblia incluso registra que Nabucodonosor de Babilonia miró en el hígado en busca de guía de los dioses en sus campañas contra Judá. Ezequiel 21:21. Como muestra claramente el mito babilónico de la creación, el Enuma Elish, se creía que las estrellas y los planetas eran los signos de los dioses más poderosos y, en algunos casos, eran en realidad dioses. Naturalmente, dado que las estrellas y los planetas se consideraban divinos o símbolos de la acción y el poder divinos, se convirtieron en objetos de cuidadosa observación por parte de los sacerdotes adivinadores. Con el tiempo, se mantuvieron registros detallados de los movimientos y las posiciones de los planetas. Estos registros y los cálculos basados en ellos se convirtieron en la base no solo de la astronomía, sino también de la astrología. Como los babilonios y los asirios creían que los cuerpos celestes representaban a los dioses,
Sus posiciones y movimientos eran obviamente de gran importancia para la vida y los acontecimientos en la Tierra. Sabemos que alrededor del año 700 a.C., los planetas, incluidos el Sol y la Luna, estaban siendo vigilados cuidadosamente por los asirios por su impacto en la vida del rey. Numerosas cartas y registros estatales nos hablan de advertencias de los sacerdotes para que el rey tuviera cuidado o hiciera que se llevaran a cabo rituales para intentar evitar el desastre predicho. Otros presagios astronómicos eran favorables para el rey, pero desfavorables para los extranjeros. La Enciclopedia de Historia Universal de Langers muestra que el desarrollo más temprano de la astrología estuvo asociado con la magia y la adivinación babilónicas. Los rasgos más característicos e influyentes de la religión babilónica, aparte de su mitología, eran los elaborados sistemas de prácticas mágicas, encantamientos y la interpretación de presagios, adivinación, particularmente los movimientos y la posición de los cuerpos celestes, astrología, las acciones de los animales y las características del hígado de las víctimas de los sacrificios. Página 26. El zodiaco. Los babilonios también fueron los inventores del zodiaco. Sus astrónomos dividieron el cielo en secciones para poder saber la hora de la noche y las estaciones del año. Al principio había unas 36 secciones o áreas correspondientes a varias estrellas o constelaciones. Más tarde, este número se redujo a 12 o una constelación por cada mes del año. Algunas de las constelaciones o signos babilónicos llevaban los mismos nombres que hoy. Así, el toro de Anú, babilónico, es la constelación o signo de Tauro. Los grandes gemelos son la constelación de Géminis. El león, Leo. El escorpión es naturalmente Escorpio. Sin embargo, otros signos recibieron nombres diferentes por parte de los astrólogos griegos algunos siglos después. Los nombres modernos de los signos del zodiaco son en realidad griegos o latinos. La mayoría, si no todas, de las constelaciones del zodiaco babilónico eran figuras mitológicas sobre las que leemos en los grandes mitos y epopeyas babilónicas. Por ejemplo, el toro de Anu fue enviado por la diosa Ishtar para castigar al héroe Gilgamesh. Los planetas y las estrellas también eran considerados seres divinos. El dios Shamash era el sol. El planeta Venus, el Dilbat babilónico, era la estrella de la diosa Ishtar. Hacia el año 450 a.C., los planetas, las estrellas y el zodiaco estaban todos reunidos en un sistema cósmico de dioses que supuestamente controlaban o influían en la vida de un individuo aquí en la Tierra. No es casualidad que en esa época se hayan escrito los primeros horóscopos conocidos. Estos horóscopos, que se encuentran inscritos en tablillas de arcilla con caracteres cuneiformes babilónicos, se elaboraban en el momento del nacimiento, tal como se elaboran los horóscopos modernos. Y, al igual que estos, indican las posiciones exactas de los planetas en el zodiaco y cómo influirán en la vida del recién nacido. El primer horóscopo conocido data del año 410 a.C. Se encuentra en una tablilla de arcilla que hoy se conserva en la Universidad de Oxford. En ella se lee: mes de Nisan, noche del 14, nació el hijo de Shumausur, hijo de Shuma y Dina, descendiente de Deke. En ese momento la luna estaba bajo el cuerpo de Escorpión, Júpiter en Piscis, Venus en Tauro, Saturno en Cáncer, Marte en Géminis, Mercurio, que se había puesto por última vez, todavía estaba invisible. Las cosas te irán bien. Journal of Cuneiform Studies, 1952, página 54. Se conocen otros horóscopos de la misma época muy similares en su forma a este. De estos registros se desprende claramente que los horóscopos astrológicos aplicados a los individuos humanos al nacer fueron una invención babilónica. Hacia el año 400 a.C., los científicos y filósofos griegos viajaban por todo el mundo mediterráneo. Especialmente durante y después de la época de Alejandro Magno, los griegos comenzaron a aprender sobre las creencias y la ciencia de los babilonios, egipcios y otros.
Con la ayuda del sacerdote babilónico Beroso, cuyo tratado sobre astrología llegó a Grecia alrededor del año 250 a.C., retomaron y modificaron el sistema astrológico babilónico. Los griegos incluso conservaron muchos de los nombres de los signos astrológicos. A otros les dieron nombres nuevos. Sin embargo, se reconoció claramente que las predicciones e interpretaciones astrológicas todavía se basaban en la mitología pagana babilónica. En el siglo I a.C., el historiador griego Diodoro escribió lo siguiente sobre la astrología de los caldeos. Según ellos, en el curso de los planetas se encuentran 30 estrellas, a las que llaman dioses consejeros. De ellas, la mitad supervisa las regiones que están por encima de la tierra y la otra mitad de las que están por debajo de ella, y tienen bajo su control los asuntos de la humanidad y también los de los cielos. 12 de estos dioses, dicen, tienen la autoridad principal, y a cada uno de ellos los caldeos les asignan un mes y un signo del zodiaco, como se los llama. Y por medio de estos signos, dicen, hacen su recorrido tanto el Sol como la Luna y los 5 planetas. Diodoro 2, 30, 30. Los astrólogos griegos modificaron y embellecieron en gran medida el sistema astrológico que habían ideado los sacerdotes adivinatorios caldeos. Organizaron los métodos astrológicos en un complejo esquema de casas, aspectos, signos y planetas, con docenas, si no cientos, de reglas y variaciones. El más grande de los astrólogos griegos fue el astrónomo y matemático alejandrino Claudio Ptolomeo. Su obra astrológica, el Tetrabiblios, se convirtió en el manual en el que se basa toda la astrología posterior. Sin embargo, incluso en esta obra científica, aparecen importantes rastros de la mitología babilónica y griega. Observe los comentarios de Ptolomeo sobre la influencia del planeta Marte en la mitología griega y romana, el dios de la guerra. Marte trae guerras, facciones civiles, capturas, esclavitud, levantamientos, la ira de los líderes y muertes repentinas que surgen de tales casos. Tetrabiblos 2:8. Aunque muchas de las interpretaciones de Ptolomeo sobre los cielos se derivan de las creencias astronómicas erróneas de su época, es evidente que gran parte de su astrología se basa en última instancia en la mitología pagana, que en muchos aspectos se remonta a los mitos y creencias de la antigua Babilonia. Además, el elaborado sistema astrológico elaborado por Ptolomeo constituye, en realidad, la base de gran parte de la astrología moderna. Este es, pues, el origen de una práctica seguida por millones de devotos del siglo XX. Independientemente de si uno realmente cree en la astrología o no, es evidente que dichas creencias se originaron en última instancia en la magia y la superstición de los sacerdotes adivinadores de la antigua Babilonia y Asiria. ¿Funciona la astrología? Por Robert A. Ginsky. ¿Tiene la astrología una base científica racional? ¿Existe alguna forma concebible de que la posición celestial de las estrellas, los planetas y las nebulosas en el momento del nacimiento de una persona pueda influir en su personalidad, salud, matrimonio, carrera y una serie de otros acontecimientos personales? El artículo que acompaña al texto muestra que el origen de la astrología se encuentra en la superstición pagana. Pero, ¿funciona la astrología? Hasta el siglo XVI se creía que la Tierra era el centro del universo, con el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas girando alrededor de este importantísimo centro de actividad. Pero el universo heliocéntrico de Copérnico, 1543, destronó a la Tierra. Y desde entonces, el avance del conocimiento astronómico ha empujado implacablemente la Tierra cada vez más lejos de cualquier posición privilegiada en el cosmos. El Sol también ha sido degradado a un suburbio discreto en una galaxia bastante común en un grupo relativamente pequeño de galaxias, en un universo de incontables miles de millones de estrellas. En un universo así, resulta cada vez más difícil creer que los cielos fueron creados para tener una influencia específica sobre la Tierra, y en particular sobre los seres humanos. ¿Cómo se produciría tal influencia? ¿Mediante la gravedad? ¿Radiación?
Las inmensas distancias contadas en el universo, que normalmente se miden en años luz, determinan cualquier influencia de ese tipo. La atracción gravitatoria del médico que está de pie en la mesa de parto será mucho mayor que la influencia gravitatoria de cualquier estrella o galaxia sobre un bebé recién nacido. Y la radiación de incluso la estrella más brillante será miles de veces más débil que una sola bombilla en la sala de partos. La conclusión parece ineludible. No se puede esperar que ninguna fuerza conocida que emane de las constelaciones de los cielos ejerza una influencia única y duradera sobre alguien. Incluso si las estrellas ejercieran una influencia sutil en el momento del nacimiento de un individuo, ¿puede alguien creer seriamente que su influencia es importante en comparación con la multitud de fuerzas ambientales mucho más fuertes en la Tierra que afectan directamente nuestras vidas? Toda la vida en la Tierra se ve afectada por cambios periódicos en el medio ambiente. Esas variaciones cíclicas son a menudo la base de los ritmos naturales llamados relojes biológicos. El ejemplo más obvio es la salida y la puesta del sol, un ciclo diario de luz y oscuridad que afecta directamente las actividades de prácticamente todas las plantas y animales.